recuerdo la dinámica de las exposiciones. Después de cada intervención, pues, de los compañeros expositores de cada grupo, pues abrimos un espacio de discusión, de debate, de reflexión, de diálogo, con preguntas, comentarios, inquietudes que tengamos. Y también recuerdo lo siguiente, aquí comparto pantalla de manera rápida. Para que tengan en cuenta lo siguiente. Yo estoy aquí en la carpeta del Drive, listo, de cada uno de nosotros, del curso, perdón. Esta carpeta tiene una carpeta o subcarpeta que se llama exposiciones, está vacía, ¿cierto? Cuando ustedes terminen de sus intervenciones o antes de iniciar de hecho, deben de subir, perdón, el recurso acá, sea las diapositivas que van a utilizar o que tienen un texto, un pequeño texto en PDF o una infografía o que prepararon la exposición con, tienen un pequeño clip de video, lo suben acá. Este va a ser la carpeta de repositorios de las exposiciones y uno de los recursos que tendremos en cuenta desde luego para hacer la calificación. Recuerden que aquí está también la lista de las exposiciones con sus correspondientes fechas y los nombres de los integrantes de cada grupo para que tengan muy en cuenta eso, las fechas, y desde luego en este mismo texto están descritas las pautas y consideraciones a tener en cuenta en la preparación y desde luego realización de las exposiciones. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con estos chicos? Y de nuevo pregunto, ¿hay alguno de ustedes ha tenido dificultad en el acceso a la carpeta del Drive? Ninguno. Creo que ya todos estamos bien con eso. Asimismo con el calendario y el envío ya les aparece automáticamente el calendario les recuerda pues el inicio de las sesiones cada clase, cada miércoles. Es necesario pues hasta el día de hoy hacer esa pregunta. Sí, Ahorita yo ahorita entré por el calendario y me parecía que faltaba la cuenta del organizador, o sea, era otro enlace diferente. pero me parece muy extraño, Johnny. Entonces, ¿cómo entraste acá? Porque entré por el enlace que tengo escrito en el primer enlace que vos enviaste, lo escribí y te lo escribí en el Meet. Lo tienes guardado el enlace entonces. Sí tengo guardado el enlace, pero no a través del calendario puedo acceder por el calendario me decía que Ah, el organizador no había llegado, me decía. porque no había llegado, o sea, entraste antes, es eso, me conecté 11:59, no sé a qué horas te habías llegado, pero Desde las 12. el tema entre 11:59 y 12, lo que pasa, sigue siendo lo mismo, lo importante acá es que lo que te recuerde Google Calendar, pues te traiga a esta sesión. Eso es lo que yo estoy diciendo, listo. Pero bueno, o sea que todos estamos bien con esa parte entonces y tenemos acceso a la carpeta del Drive. Muy bien. Si alguien falta por grupo o hay alguna modificación, pues este es el momento. O sea, el día de hoy, al final de la clase, me quedo con aquellas personas que no tengan asignación de grupos o haya alguna inquietud o posible ajuste a realizar. Listo, al final de esta clase. En ese sentido, para que empecemos entonces, empecemos con teoría funcionalista. Tengo a Mariana Urrego, Sara Robledo y Ana María Izaza. Y desde luego ahorita se prepara Luzaida Buile, Santiago Zapata y Santiago Pérez. Empezamos con las chicas Mariana Urrego, Sara y Ana María. Teoría funcionalista. Profe, sí, un momento, ya voy a presentar pantalla. Claro que sí. Desactivo cámara y micrófono y vamos a escuchar atentamente.
Profe, qué pena, ya vamos a presentar. Este computador me está presentando un problemita, pero ya se solucionó. Ay, tranquila. ¿Me confirman si ahí en pantalla, por favor? Sí, ya se está observando. Sí. Bueno, Pero tengo una duda, ¿cómo pongo esto más grande? yo no Ah, veo, ya. pero me está pasando esto, no sé si es un tema técnico de mi equipo o de mi conexión. Me salgo y vuelvo e ingreso, ¿listo? Para poder ver la pantalla. Ahora sí veo. Muy bien, cuando quieran, chicas. Bueno, a mis compañeras y a mí nos tocó la teoría funcionalista que nos habla sobre cómo las sociedades crean mecanismos propios para regular los conflictos que surgen de ellas, ¿cierto? Y de esta forma buscan un equilibrio social. Ana. Entre los principales exponentes está David Emile Durkheim. Él fue un sociólogo y filósofo francés y expone de una manera amplia este concepto, pues para explicar la función de las sociedades. Elabora inicialmente las reglas del método sociológico. En este libro intenta comprender y explicar las estructuras sociales, pero no por su origen histórico o cultural, sino a partir de distintas funciones que desempeñen en un conjunto de sociedad. Emil consideraba que las sociedades están compuestas de partes conjuntas las unas con las otras. Eh, Denominó también a fenómenos específicamente sociales, como lo son eventos, tendencias o reacciones que tiene una sociedad humana, lo denominó hechos sociales. Y estos hechos sociales se pueden, pues, como entender o explicar por tres puntos, que son hechos sociales exteriores, o sea, que están con anterioridad al nacimiento de un individuo. Están los hechos sociales colectivos, que son parte de la sociedad cultural, que son parte de la cultura de la sociedad, perdón. Y están los coercitivos, que es donde los individuos se educan conforme a las normas y reglas que tiene una sociedad. Otro de los exponentes es Robert Merton. Él fue un sociólogo estadounidense y la mayoría de sus investigaciones estaban sobre el conocimiento y la teoría sociológica y los análisis dentro de la función estructural. Eh, Sus funciones también eran entre los hechos sociales y fueron considerados como subsistemas de un conjunto social. Es uno de los teóricos más reconocidos de esta corriente funcionalista y además de eso tiene distintos aspectos comunicacionales dentro de la especialización en Mass Communication Research. Además de estos dos, hay otro teórico muy importante que era Laswell, el cual realizó un modelo publicado en estructura y función de la comunicación de masas. Este modelo tenía como finalidad establecer un ámbito de análisis de los actos comunicativos y podía como describirse con 5 preguntas. ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿A través de qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto se dice? Ya. Me están diciendo que las diapositivas no avanzan. O es que no sé pues, si No, realmente. Ana, no, están Ah, avanzando. bueno, entonces no me avanzó ninguna. Mar, yo a ti te de pronto para compartirlas, que no sé qué tiene mi Sí, computador. espérate. Bueno, y qué pena.
¿Se está viendo? Sí, sí, ya se está viendo. Bueno, funcionalismo y comunicación. Está enfocado en los estudios de los medios masivos de comunicación y su relación con la sociedad para entender sus efectos, cómo lo que nos dan los medios de comunicación, pues cómo puede afectar a esta sociedad. Listo. También entender que para el funcionalismo los medios de comunicación no son como un instrumento para manipular masas. Si bien el funcionalismo se centra en función de la sociedad y en cómo organizar, lo que hace desde el ámbito de comunicar es reflejar esos dinamismos sociales ya impuestos y también socioculturales a la hora de dar algún tipo de información o comunicar cualquier tipo de mensaje. Entonces, por ejemplo, de ahí también mucho la forma en cómo se comunican las noticias, de ahí los programas de entretenimiento, que muchas veces o generalmente al estos ir enfocados a una audiencia o un nicho en específico, lo que pasa es que hace un relacionamiento cultural con la audiencia a la que se le va a transmitir, para así poder generar como un estímulo-respuesta a la hora de comunicar. Entonces, por ejemplo, de ahí también el tema de la aguja hipodérmica de Laswell, que se hace pues más popular, digamos, después de la Primera y a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, donde a través del estímulo-respuesta y de la propaganda se generaban, digamos, como ciertas dinámicas sociales en las cuales a la hora de transmitir un mensaje la sociedad respondía a ese de forma positiva, ¿cierto? Porque no es como hablar de manipulación, aunque claramente sí se da muchas veces el tema de la manipulación, pero desde la teoría funcionalista no se quiere asumir como ese error de manipular, sino más bien de construir en torno a lo ya establecido. Por ejemplo, para que lo entiendan mejor, cuando nosotros en el día pues tenemos tiempo para hacer lo que queramos, para dormir, para un montón de cosas, pero el sistema ya nos impone un horario para dormir, ya nos impone un horario para trabajar, entonces desde ahí hasta nuestro tiempo hay un control ya establecido, digamos, en nuestro tiempo. De ahí también, digamos, la aprobación de las relaciones solo heteronormativas, entonces el matrimonio solo se puede dar entre hombre y una mujer y se constituye como una institución, la institución de la familia, en la cual él se centra pues principalmente entre papá, mamá e hijo, que es como lo que está ya impuesto. Entonces eso también es algo que nos venden mucho a través de los diferentes medios de comunicación. Todo ello está relacionado. Entonces, sí, la institución familiar, el tema de la educación, el tema de las instituciones también gubernamentales, la policía y todo ello está muy, la forma en que los medios hablan de ello está enfocado a que nosotros los reconozcamos y permitamos como esos controles que hacen en nuestras vidas y los recibamos de una forma positiva y no negativa. Claramente no siempre se da. Bueno, dentro de las características de los medios masivos, pues están la organización de las masas. Esta organización se da de forma compleja. También encontramos como los medios de comunicación se dirigen a públicos muy amplios, los de comunicación masivos, pero también teniendo en cuenta que normalmente estas audiencias tienen tanto como cosas en común como diferenciadoras, pero desde lo cultural, desde lo sociocultural encontramos más cosas en común, ¿cierto? Las comunicaciones masivas son públicas, es decir, que su contenido está pues abierto para todos, hay un público heterogéneo y la relación emisor-público es impersonal. Bueno, como les hablaba pues del funcionalismo en los medios de comunicación y dentro de sus características también hay una confusión de conferir prestigio, que ahí es donde les decía pues que muchas veces la posición
Es decir, la posición en que los medios le hablan a las sociedades debe ser como, lo hacen de forma favorable para los mismos medios. Entonces, de ahí es como esos mensajes que ellos transmiten, claro, muy en relación con lo cultural, no se ven de forma negativa. Claramente hay personas que sí lo ven y logran generar un montón de críticas en torno a ello. Pero también muchas veces las audiencias se sienten como identificadas, se construye una relación de identidad con lo que los medios de comunicación nos presentan. Cierto, la función de reforzar las normas sociales, como les decía, dan como mucha publicidad y mucha propaganda a lo ya establecido desde las mismas instituciones, como para seguir rigiendo así. Entonces, como que el funcionalismo está muy en función de la sociedad y de seguir como esas normas que ya se tienen en los dinamismos sociales y todo ello. Y difusión narcotizante, ¿cierto? Y que ahí es donde hablan cómo los medios de comunicación disminuyen pues el tiempo dedicado a la acción organizada, ¿cierto? El hombre informado tiende a considerarse participante cuando en realidad no desarrolla acción alguna, conoce los problemas pero no actúa para resolverlos, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las funciones que debe tener la comunicación? Por lo general, educar, informar y entretener. Pero como hemos visto y como la compañera pues en parte dijo, por lo general los medios han buscado la forma de abusar como de estas funciones y han tratado como de manipular o persuadir a la gente, pues a las mismas sociedades, pero pues pues la idea es que sea solo educar, informar y entretener a las personas. Y ya. Bueno, y también como para resaltar, cuando hablaban acá de bajar de compartir, cuando se hablaba de educar, informar y entretener, como que son diferentes formas de comunicar al público y los formatos, digamos, en que se presentan estas sesiones pues, de los diferentes medios de comunicación, digamos, de la televisión, pues son diferentes, pero siempre van encaminados a lo mismo, o sea, siempre están en función de como de reafirmarse en esa idea de lo ya impuesto, de lo que ya se tiene. Entonces de ahí es que se habla mucho de la institucionalidad y cómo se refuerza toda la idea de ello. No hablando pues solo digamos, de las formas de gobierno y todo ello, sino también, digamos, de la familia, sí, como de los diferentes dinamismos sociales en que vivimos. Y también se da teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que uno se encuentre. Pero pues ya, digamos, con la globalización hay discursos ya más impuestos a nivel global, pero también hay, digamos, diferentes discursos ya como a nivel nacional, digamos, de diferentes países, también ciudades, pueblos. Entonces, básicamente en eso se basa el funcionalismo. Ya. Ok, muy bien. Muy bien, chicas. Muchachos, bueno, preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, me surge una duda. Ahí dije, ahí dentro de las características refirieron la narcotización. ¿Eso se refiere a lo que tiene que ver la adherencia con el medio de comunicación, el usuario con el medio de comunicación, o se refiere, por ejemplo, a las narcoseries con respecto a los filtros mentales que el espectador debe tener? No, bueno, es una pregunta, vamos a responder esa pregunta, chicas. Sí. Profesor, no se refiere más que todo, digamos, a la relación del usuario con el medio, porque es que muchas veces el usuario hace como que siente que es parte del medio sí, o sea, el medio lo que hace es hacerlo sentir parte de ese y como que ese impone un montón de, sí, como la forma en que los formatos y las formas en que se nos van a presentar, digamos, a nosotros las audiencias.
pero realmente no, el usuario no tiene nada que ver, ya hay algo establecido en función de, pero obvio, como se generan relaciones de identidad, el usuario se siente como identificado y siente que tiene cierto control sobre ello, pero realmente no. Ok, se te responde la pregunta, John Edison. Sí, profe, en medida, solamente que, pues, o sea, si se tiene en cuenta que las funciones de las comunicaciones, educar, informar y entretener, digamos que las estrategias que manejen los medios de comunicación van a influir en el público, en ese prime time o en el público objetivo al final. Y digamos que de una otra manera, en esta contemporaneidad, el público sí tiene una forma de controlar o de manipular, digamos, los medios, o de ser partícipe de los medios. Sino que es que, por ejemplo, digamos, un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Colombia hay un montón de personas que están muy en contra de la forma en que, digamos, medios como Caracol y RCN informan. Sin embargo, estos medios siguen informando de la misma forma. Entonces, es como, claro, digamos que nosotros como audiencia sí impactamos y sí tenemos como un papel ahí, pero a la final los medios de comunicación se tornan como persuasivos y están y digamos, desde el funcionalismo están en función de la sociedad y de mostrar lo que ya está establecido y de reforzar esos discursos, que claro, es algo que se da, pero ya lleva a la realidad, pues sí, muchas veces hay manipulación y todo ello, pero al fin y al cabo, pues nosotros sí tenemos como cierto control ahí, pero no realmente los del control, digamos que como audiencia puedan tomar decisiones, no sé, personas de poder, las personas con cargos de poder o con poder, que dicen como que la forma en que muchas veces a nivel institucional, pues internamente en los canales y ello, se informa de tal forma, o esa noticia la vamos a decir de esta forma, o por ejemplo, muchas veces en ciertos medios, cuando uno entra, digamos, a trabajar, le dicen, en este canal no hablamos de estas personas. Y puede que la audiencia quiera tener como esa información, pero ya como hay un control ya establecido, no se puede. Entonces, sí tenemos mucho que ver, pero generalmente, pues no, los medios son como autónomos en sus decisiones y hay personas ahí ya implicadas que regulan todos los formatos, las formas de informar, en qué momento se presentan ciertas noticias y todo ello. Ok, muy bien. Don Edison, compañeros, ¿tienen alguna otra pregunta, algún comentario? No, profe, ya quedó más claro todo. Pues era esa la duda que tenía. No sé si los demás compañeros tengan alguna duda adicional. Chicos, preguntas, comentarios, opiniones. Recuerden que más que memorizar, lo que sugiere cada teoría o una escuela o un abordaje de este tipo, nos interesa a nosotros es comprender cómo esas concepciones de la comunicación de masas en relación a las audiencias, pues pensaban la comunicación propiamente mediática y las influencias o efectos en los públicos, en las audiencias, en todo este asunto de la recepción. Listo. En ese sentido, con lo que nos acaban de comentar las compañeras y teniendo en cuenta la realidad y el contexto actual, ¿ven alguna relación? Profe, yo Sí. considero que la relación pues es de alguna manera un poco lejana porque esa teoría fue, pues es viejita, entonces pues el mundo ha cambiado bastante, sobre todo en las formas nuevas de comunicarse. Entonces yo creo que por eso no se resaltaría como tanto el papel de la audiencia comparado a como es ahora, que sí quizás ha podido adquirir un poquito más de poder de acuerdo a los medios. Profe, Sí. en la exposición ponían pues el ejemplo bueno, no sé si pusieron ese ejemplo, pero
digamos que la propaganda que se da, por ejemplo, en los países que todavía tienen como comunismo, o la propaganda que se daba en la Segunda Guerra Mundial, o sea, eso estaba como en ese tiempo socialmente aceptado y ya, o sea, las personas que escuchaban o veían eso, como que, ah, bueno, sí, ya, en cambio, en esta época como que las personas son más reflexivas, toman una postura, pues pienso yo acerca del funcionalismo. Ok, Juan, muy bien. Profe, y yo como para agregar una cosa, mira, resulta que según unos estudios, las conductas en grupo, en psicología de masas, si alguien tiende a hacer algo y lo repite múltiples veces, si se tiende a sumar más gente, la sociedad lo tiende a seguir imitando. O sea, a medida que más personas sigan una corriente, eso va a generar de que haya gregarios que sigan esa misma corriente. O sea, se va sumando esa iniciativa. Entonces, de una u otra manera, el funcionalismo y la comunicación tienden a inferir un poco en ello. Sí, muy bien, John Edison, compañeros. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta para yo entrar ya a articular varias cosas de lo que ustedes han preguntado u opinado y así cerrar un poco ya lo que se considera como funcionalismo, teoría funcionalista? ¿Hay algún comentario adicional, pregunta, opinión? Ok, se preparan entonces teoría de la cultura de masas, la escuela de Frankfurt, los Aida Buile Santiago, los dos Santiago, Zapata y Santiago Pérez. Listo. Chicos, teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden siempre algo que yo les he mencionado, los contextos en los que se concibe o se estructura una teoría o un enfoque de este tipo. Todos y cada uno de ellos de los que estamos hablando fueron pensados desde una forma comunicativa que son las comunicaciones para las masas. Asimismo, esas comunicaciones para las masas o esa comunicación para las masas tienen una serie de medios que son pensados para trabajar la comunicación de masas. Por eso hablamos de medios de comunicación masivos. ¿Listo? Cuando hablamos de la comunicación para las masas, nos estamos situando acá, desde luego, que en un contexto histórico atravesado por particularidades sociales, culturales, políticas, económicas. Tal es el caso del funcionalismo, que vieron en esa instancia histórica una particularidad en la comunicación de las masas, y era que establecieron esos efectos directos, esas influencias de los mensajes y de los mismos medios de comunicación en las audiencias, de tal manera que aparecieron estudios como o denominaciones como la aguja hipodérmica o la teoría de la bala mágica, que es como su sinónimo, y básicamente está centrado en lo siguiente, y son en las relaciones que se establecen entre, obviamente, los medios de comunicación y las audiencias, pero basados en ¿qué? En un estímulo que generan los medios de comunicación y en unas respuestas que generan las audiencias. Esas respuestas tienden a ser de carácter emocionales, cognitivos o psicológicos. Entonces, en ese sentido, uno de los objetos de estudio uno de los elementos, perdón, que tenieron en cuenta para pensar la comunicación en este sentido o en esta lógica era la propaganda. La propaganda es uno de los productos comunicacionales y dentro de las estrategias publicitarias y comunicacionales, desde luego, que responden fielmente a esto, que validan esta lógica de estímulo-respuesta, porque lo que hace la propaganda no es solamente jugar en aspectos visuales o perceptivos, sino que también activa las pulsiones emocionales que una audiencia puede generar o responder frente a. La propaganda también tiene un carácter propiamente ideológico y sabemos muy bien que lo ideológico apela mucho a la manipulación, ¿cierto? A generar el efecto en las personas. Entonces, el funcionalismo, más que una teoría de la comunicación o una corriente de estudio de la comunicación, también retoma elementos de otros campos disciplinares como la sociología, la antropología
para determinar de que los individuos tienen una función dentro de la estructura social. Háganse de cuenta como si la sociedad fuera una máquina. Y cada una de sus instancias es un engranaje de esa máquina. ¿Qué pasa si un engranaje no funciona? Se cae la estructura. Entonces es una manera muy maniquea, una forma muy maniquea de pensar la función social de los individuos y asimismo la de los medios de comunicación. ¿Cuál era la función social del medio de comunicación masivo? ¿Cierto? Entonces, cuando hablan de unos efectos o unas consecuencias de ese funcionalismo, como lo mencionan ahorita, un efecto narcotizante, pues no tiene nada que ver con narconovelas, sino con el efecto psicocognitivo que puede producir un narcótico. O sea, es una metáfora del efecto narcotizante de los medios de comunicación. O sea, ¿qué efecto genera en términos de la percepción, en términos psicoafectivos, cognitivos en las personas? Que por eso uno de los elementos de estudio recurrentes dentro del funcionalismo y dado el contexto en el que se dio fue la propaganda, en el periodo de la posguerra, Primera Guerra Mundial e inicio de la Segunda. Y ya hemos conocido a través de documentales, a través de otras informaciones, yo creo que ya hemos dado cuenta bastante de las estrategias de propaganda, de comunicación y la misma publicidad, cómo opera en este sentido. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Dentro de la perspectiva del funcionalismo, los públicos, las audiencias, ese asunto de la recepción, ese fenómeno, se entiende desde la contemplación, ¿cierto? O sea, la interacción es a través de la percepción misma. Entonces, ellos observaron qué pasaba con la gente cuando iba al cine como una experiencia colectiva, desde luego, a observar ciertas proyecciones, una película, y bueno, que pasaban, ¿cierto? La propaganda. Asimismo, el papel que cumplió la misma prensa, las emisiones de radio. Recuerden que la televisión ya fue más tardía, a partir de finales de los 50 o mediados de los 50 en Estados Unidos, pero de manera más masificada a partir de los 60 en Estados Unidos y de manera más tardía en otros lados del mundo, como por ejemplo en este lado latinoamericano. Lo cierto es que el funcionalismo, para tener en cuenta lo siguiente, dentro de su esencia de ser o su lógica, es que concibe las audiencias como un conjunto de individuos meramente pasivos, supeditados a la manipulación y el control social, y que desde luego es una teoría que ya, o una corriente de hecho de pensamiento ya muy revaluada, no solamente por el tiempo en el que se dio, sino porque hoy por hoy no solamente estamos afrontando y entendiendo que todavía seguimos siendo audiencias que contemplan, que ven la pantalla, escuchan la emisora de radio, ven la noticia en el formato impreso del periódico, sino que hoy por hoy ya estamos hablando y hemos venido, creo que ya estamos muy claros en eso, pero eso es lo que vamos a aterrizar mucho más adelante, la configuración del papel comunicativo, de un receptor que ya no es tan receptor, sino que tiene esa capacidad también de producir, ¿cierto? O sea, de tener esa misma función del emisor. El texto que colocamos a leer clase pasada es crucial para eso, porque nos aterriza en ese panorama, en esa dimensión. Sin embargo, ese funcionalismo nos plantea ciertas cosas, porque diríamos que hemos visto o hemos asistido a unas experiencias perceptivas dentro de los mismos medios de comunicación en la actualidad que nos plantean que hay algunos productos de los mismos medios de comunicación que son como, parecen como si fueran trabajados muy desde el efecto directo y que de hecho también funcionan de cierta u otra manera, no de manera funcionalista, pero sí desde el efecto directo, desde la generación de estímulos y respuestas por parte de las audiencias. O sea, hoy por hoy, tengamos en cuenta lo siguiente, seguimos siendo audiencias contemplativas de los medios de comunicación tradicionales, salvo que tenemos otras posibilidades de generar otras interacciones y configurar cada vez más nuestros roles como unas audiencias cada vez, o unos receptores cada vez más activos. ¿Listo? Muchachos, claros hasta acá. ¿Algo que quieran añadir, comentar, opinar?
No, profe, todo claro. Muy bien, ahí ya nos quedamos con el funcionalismo, ya creo que lo retomamos ya desde una mirada más desde las audiencias, que eso es lo que nos compete en nuestro curso. Si bien algunos ya sabían que era el funcionalismo, lo recordaban, no de pronto nos hayamos centrado propiamente en el papel de las audiencias. Y bueno, ya nos queda bastante claro. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas, por la exposición. Seguimos con teoría de la cultura de masas, lo que plantea la Escuela de Frankfurt. Luz Aida, Willes, Santiago Zapata y Santiago Pérez. Hola, profe. Voy a compartir pantalla. Ok, desactivo cámara y les abro micrófono, les entrego el micrófono para que intervengan. Bueno, buenas tardes, pues otra vez saludarlos. Nosotros vamos a explicar un poco qué es la teoría de la cultura de masas. Luz, porfa, proyectas la diapositiva. Bueno, primero que todo, pues presentar, el grupo está conformado pues por, como decía el profesor, por Luz Aida, por Santiago y por pues mi persona. Muchachos, qué pena te interrumpo. Sí, claro. Acabo de pasar lo mismo con la exposición anterior. Yo no estoy viendo las diapositivas. Hago lo mismo y puede seguir, compañero, conversando mientras yo vuelvo e ingreso. ¿Vale? Ah, bueno, perfecto, listo. Pero ¿los demás chicos sí las ven o solo... o nadie la está viendo? Porque yo sí la estoy viendo. Sí la vemos. Sí, Ah, sí. listo, perfecto. Y sí la vemos. Y pasan normal, no hay problema. Listo, entonces, primero que todo, pues para definir qué es la cultura de masas, pues hagamos un pequeño recorderis, podríamos decirlo así, de qué es la cultura, ¿cierto? Y la cultura pues se define por la RAE como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo, una clase social o una época como tal, ¿cierto? Ahora, para entender qué es la cultura de masas, pues existen dos miradas diferentes, ¿cierto? Primero la de Frankfurt, que el profesor nos mencionaba ahora, que está bajo la cabeza de este filósofo Max Horkenberg, no sé pronunciarlo muy bien, es un nombre en alemán. Les cuento un poco sobre él. Él fue un filósofo, psicólogo judío alemán, conocido por su trabajo denominado la teoría crítica, como miembro de la Escuela de Frankfurt, ¿cierto? Y esa teoría él la trabajó bajo un documento, un libro que se llama La dialéctica y la ilustración, sobre todo en un capítulo específico donde se llama la industria de la cultura. Él nos explica más o menos de qué se trata esta cultura de masas en este capítulo, y él nos dice que es una cuestión de unificación y de estandarización de la cultura, ¿cierto? Estos aspectos que conforman la cultura, donde las variaciones de la cultura, ¿cierto? Musicales, científicas o etcétera, pues se pierden y van yéndose pues o guiándose por una misma línea. Esta corriente y esta mirada es un poco más destructiva, un poco más pesimista, donde se mira la muerte del arte como principal efecto de la cultura de masas, ¿cierto? Principal efecto que conlleva la cultura de masas según Max Horkenberg y Adorno, que son las dos personas que escriben la dialéctica y la ilustración, pues se ve como principal efecto la muerte del arte. Él en este libro, en la página más o menos 178, nos describe bajo 3 ejemplos de aspectos culturales básicos de la época, para que se haga más entendible qué es esta cultura de masas. Primero, pues toma la comunicación como un aspecto cultural y hace un ejemplo del teléfono y la radio, ¿cierto? Él dice que en el teléfono, pues los usuarios aún pues no han perdido el ser, porque pues se reconoce la conversación por el teléfono con un feedback. Yo entrego una información, entrego una comunicación y el receptor pues me devuelve un feedback de lo que él piensa de esa información. La cultura de masas nace el radio como un mecanismo de comunicación, pero él dice que ya la información solamente va unilateral y convierte a todos los receptores solamente en oyentes, donde ya el oyente no puede dar su opinión como tal, sino que él debe ajustarse a lo que entrega el periodista por medio de la radio. Luego, él también da otro ejemplo con un aspecto cultural muy importante que se daba en la época, y es con el transporte, ¿cierto? Él dice que ya todas las firmas de carros, no importa el modelo, por caro que sea,
ya las diferencias son muy mínimas entre auto y auto, ¿cierto? Las diferencias solamente se limitan a la cilindrada o a la fecha de patentes de los gadgets que tienen, pero ya no hay una forma como de realmente hacer una distinción entre modelo y modelo, y eso es una de las causas que él expone de la cultura de masas. Se pierde la identidad unitaria y ya todo se rige bajo un mismo aspecto específico. Y por último, el cine como un aspecto también cultural, y él dice que el cine se transforma y ya pues hay un número más limitado de estrellas, donde el cine propio trata de que nosotros veamos las estrellas como un referente a seguir y pues todos queramos llegar y seguir pues como esa visión de la estrella, y esto obviamente pues conforma toda un aspecto económico bajo pues todo lo que trae la industria en mercadotecnia y publicidad, ¿cierto? La otra mirada es de Walter Benjamin. Él también es un filósofo, un crítico literario, también alemán y de origen judío. Él nos dice que él está de acuerdo con Marx en el sentido de que la cultura de masas sí puede representar un riesgo para esto del aspecto unitario, ¿cierto? En el arte como tal, pero él ve también y él expresa que él piensa que esa masificación que se expresa Marx también puede traer algo bueno, y es la emancipación más liberadora. O sea, la cultura como tal, digamos en la Edad Media, y él se pone un ejemplo, en la Edad Media la cultura se representaba y por medio de la pintura, la ciencia, la música, la arquitectura, y era exclusiva para ciertos, digamos, personas de la sociedad, ¿cierto? Siempre era para estudiosos o para personas de la alta sociedad, pues haciendo que la cultura fuera muy excluyente. Él dice que esta nueva cultura de masas que nace, pues puede ayudar a que la cultura no sea excluyente y pueda pues unificar a las personas. Básicamente yo creo que estas dos personas lo que hacen es definir la cultura en dos aspectos, ¿cierto? La cultura de masas que Walter Benjamin también expresa que es la cultura real, ¿cierto? Porque la cultura es una expresión de las personas, del común denominador de las personas, y Marx también hace un aporte y es la alta cultura, pero la alta cultura pues no puede existir sin la cultura común, ¿cierto? Entonces, pues el pensamiento de Hockenberg es un poco más, digamos, pesimista, y Walter Benjamin pues aporta, él está de acuerdo, pero pues también dice que la cultura puede ayudar a muchas otras cosas. Ahora, ¿cómo nace la cultura? Podemos pasar por la diapositiva. ¿Cómo nace este término de la cultura de masas? Pues la cultura de masas se originó en los años 20 en los Estados Unidos y fue extendiéndose pues por todo el occidente, y esta fue tomando fuerzas gracias a las temporadas posguerra, ¿cierto? En los años 20 y luego de la segunda, y también luego de la Segunda Guerra Mundial, como un distractor y una herramienta económica para que las masas así suprimieran el sentimiento de infelicidad, pues, que tenían, pues, gracias a las guerras. Recordemos que las guerras no representaron lo mismo para todos los países, ¿cierto? En Europa, la guerra representó una caída de su economía, pobreza, hambre, un montón de cosas, pero para Estados Unidos representó antes una forma de crear recursos y crear dinero desde toda su industria armamentista, su industria de construcción, y pues antes avivó la economía estadounidense, pues convirtiéndola en la potencia que conocemos hoy, ¿cierto? De ahí, pues en los años 20 y con este término de la cultura de masas, pues nace el capitalismo como el principal promotor de que esta cultura de masas se extendiera pues por todo el occidente del planeta. Ahora, se encuentran unos elementos que contribuyeron a que esta cultura de masas cogiera mucha más fuerza, que son los siguientes. Por favor, pasamos la diapositiva. Pues primero, como primer elemento, pues tenemos el consumismo, y este consumismo fue pues posible gracias a la publicidad. Nace también la publicidad así en gran masa, y a la generalización de algo muy importante que aún no utilizamos hoy, que es el sistema de crédito y financiación. A ver, Estados Unidos recibió mucho dinero gracias a las guerras, ¿cierto? Por toda su industria armamentista. Como había tanto dinero en el país, eso fue posible
gracias a eso fue posible crear pues los créditos y el financiamiento. Entonces el dinero llegó a más lugares de la sociedad, creando pues digamos la sociedad pues como de estrato medio, y pudiendo que el dinero se repartiera mejor y toda la comunidad tenía dinero para gastar. Entonces ahí nace un consumismo a un ritmo acelerado, que de ahí pues también nace la palabra capitalismo, y pues esto fue una de las cosas que contribuyó a esta cultura de masas. La segunda son los espectáculos de ocio y entretenimiento. Pues había mucho dinero para gastar, entonces obviamente el Estado tenía que crear más opciones para que su comunidad se distrajera, para que olvidara los problemas políticos y de guerra que tenía el país y pudiese gastar ese dinero, ¿cierto? Ese dinero tiene que tener una rotación, o sea, se le entrega a la comunidad y la comunidad vuelve y se la entrega al Estado. Entonces crearon muchos más espectáculos de ocio y entretenimiento para pues las comunidades. Otro elemento, tercer elemento, que apoyó al crecimiento de la cultura de masas fue la popularización de la radio. Esto es muy importante porque la radio se convirtió en una herramienta o en un sistema ideal para la propagación de la publicidad y para la expansión de nuevos géneros musicales, pues creando todo un mercado desde las locuciones radiales y desde las transmisiones radiales, donde pues obviamente el oyente podía conocer sobre productos, nuevos productos que salían, podían conocer sobre nueva música y nuevos elementos que ellos podían pues consumir. Otra de las cosas que aportó un cuarto elemento es la aparición del deporte como entretenimiento de masas, ¿cierto? El deporte antes de esto pues era más para unos grupos sociales más específicos, pero pues a medida de esta posguerra pues se trató de hacer inversión, digamos, en estadios, ya digamos los equipos, los diferentes deportes que tenía Estados Unidos, se volvió también en gran medida pues un elemento económico para que obviamente las masas tuvieran una excusa para salir al mercado y consumir, sea alimentos, sea en boletos, sea en merchandising del deporte, camisas, balones y todo este tipo de cosas, pues obviamente haciendo esta cultura estadounidense que conocemos hoy como la cultura pop, donde pues surgían un montón de elementos pues para que las mismas personas consumieran en ese entonces. Un quinto elemento, la aparición de un nuevo modelo de mujer. Bueno, acá yo quiero hacer especial hincapié en lo que yo leía sobre la cultura de masas, y es que la mujer tuvo un gran papel en el crecimiento de la cultura de masas. Primero, todos los elementos que no sé, que la economía mostraba al comprador o al vendedor de a pie, era especialmente mirado hacia el hombre, ¿cierto? Porque el hombre era el que tenía los recursos y era el que gastaba. En esas épocas posguerra, donde tantas mujeres quedaron sin esposo o los esposos estaban fuera del país, propiamente en la guerra, pues la mujer se convirtió en ama de casa, en padre, familia, en un montón de cosas. Entonces, la mujer comenzó a notarse como un posible cliente, ¿cierto? Y aparecen grupos de mujeres como las flappers que expresaban ese deseo de igualarse a los hombres, y esta nueva visión feminista pues avivó la oportunidad de que las mujeres se incorporaran a la vida universitaria, al mercado laboral y obviamente pues a su derecho al sufragio, al voto. Y esto conllevó a que la sociedad de consumo, como les venía contando, pues la considerara como un posible cliente y destinó una gran parte de esa publicidad, ¿cierto?, que se transmitía en radio, en cine, etcétera, para que la mujer fuera una consumista. Entonces ya los elementos utilizaban a la mujer como un pretexto para que la mujer fuese y consumiera, ¿cierto? Y consumiera todos estos elementos que estaban surgiendo gracias a esta cultura de masa. Y por último, algo muy, muy importante son la transformación de las vanguardias artísticas, ¿cierto? Donde se buscó una nueva forma de expresión bajo el arte, ¿cierto? Dejando pues ese arte que venía de la Edad Media, de la época victoriana, y nacieron nuevas corrientes, ¿cierto?, artísticas que también ayudaron a esta cultura de masas, pues en el sentido del consumismo del arte como tal. Digamos, en la pintura nace el expresionismo, el fauvismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo y el futurismo, y en la arquitectura el constructivismo, el art deco y el Bauhaus,
¿cierto? Y esto es una de las cosas que expresaba Max en su libro, y es que se dejó el arte atrás y ya pues tratando de hacer arte de una forma más en masa, ¿cierto? Más en una línea de producción, pues ya no era arte como tal, sino pues un arte como, no sé, pues o es lo que yo traté de entender de lo que leí del documento, y él lo ve ya como un arte más basura, más genérico, que no tiene realmente un alma, un cuerpo, pero realmente arte al fin y al cabo. Entonces, básicamente, estos fueron los elementos que contribuyeron a su nacimiento. Nosotros tenemos un video que explica muy bien todo esto que menciona Max de la dialéctica de la ilustración en su libro, de la teoría crítica. No sé si es de 4 minutos, no sé el profesor, si lo ponemos ahora, lo ponemos mejor al final, para que entonces mejor mis compañeros sigan exponiendo y al final mejor les ponemos el video, y este video creo que puede dar pie a una discusión entre pues, los compañeros para que entremos más a hondo al término. Sí, Santiago, como bien. ustedes pongan, pueden seguir las compañeras y enseguida visualizamos el video. Listo, entonces al final visualizamos el video. Listo, entonces tenemos que hablar de la cultura de masas en la actualidad, y pues como para hacer eso tenemos que seguir hablando de lo que es el poder que tienen los medios de comunicación, la prensa, el radio, que lo mencionaba el compañero ahorita, el cine, por ejemplo, también, y la televisión. El poder del espectáculo, del arte, del entretenimiento, de lo que es el consumismo como tal, no solo en Occidente, sino ya esparcido por todo el mundo. Entonces a todo esto, a todos estos elementos, pues tenemos que sumarles ya un elemento que en los principios del concepto de cultura de masas pues no existía, y es el Internet. ¿Me pasa la diapositiva, por favor, Luz? Bueno, entonces con la aparición de lo que es el Internet, se experimenta como una masificación en mayor medida de lo que ya podemos decir que estaba como masificado. Entonces el arte, el entretenimiento, todo eso, pues ya la gente recurría a todo, pero con el Internet pues ya había la posibilidad de recurrir a eso como desde la casa. Entonces estaba la gente que recurría a ese arte, ese espectáculo de la manera clásica, pero la gente que encontraba como repositorios en Internet, y entonces digamos que no solo como de entretenimiento, sino también ya de elementos como educativos también. Y pasa que entonces ya todo está como al alcance de la mayoría de la población. Y pues también aparecían como nuevos medios y nuevos métodos de creación y de difusión, que hicieron que las audiencias tomaran un papel como más participativo y más creativo a la hora de recibir el contenido. Entonces, con esos nuevos métodos, pues pasó también que se masificaron aspectos ya un poquito más personales, más íntimos, como el pensamiento propio, pues el criterio propio como personal en vez del colectivo, el tiempo de ocio y la vida privada en general. Podemos tomar como un ejemplo de lo que les acabo de decir, los medios que son relativamente nuevos, como por ejemplo YouTube, que tipo cualquiera de nosotros en este momento pues cogemos un celular, una cámara, grabamos el contenido que literalmente se nos antoje y pues lo subimos. O también de pronto Facebook o Twitter, o en sí cualquier red social, donde cualquiera de nosotros también tiene el poder de publicar cualquier cosa acerca de su vida privada, o coger una foto o un video de lo que hizo en el día. Entonces, pues si tomamos estos medios y otros medios como servicios de streaming o transmisión en vivo, por ejemplo Netflix o Twitch, podríamos decir que hay más alternativas para el consumo, para que cada persona elija y busque por su cuenta la cultura, entre comillas, y el entretenimiento que quiera consumir. Entonces, o sea, se refuerza como que tenemos una libertad en cuanto al ámbito, pero realmente, o sea, vamos a un concepto de industria cultural, que no es tanto cultura, sino más como industria, la producción en masa, que al fin y al cabo es una cultura vacía, que pierde el concepto de cultura, llega a tocar más bien lo de industria, que carece de un trasfondo cultural
significativo, que de verdad importe. Luz, ¿me pasas la diapositiva, por favor? Y bueno, entonces la realidad es que el Internet como que impulsó un cambio, digamos que en el momento no fue tan notorio, pero entonces hoy en día sí lo podemos ver dentro de la sociedad, y es como de las formas de consumo, en la que el contenido, pues la cultura y el entretenimiento artísticos fueron reemplazados por elementos más bien vacíos, entre comillas, como lo decía ahorita Santiago, que son producidos en masa para llenar un espacio. Por ejemplo, ustedes ven que Netflix, no sé, cada semana lanza mínimo 2 series que, digamos, realmente no transmiten tanto, y o sea, son carentes de significado, y entonces pasa no solamente en Netflix, sino también con un montón de publicaciones en redes sociales, en pues, videos de YouTube y todo eso. Entonces, pues tenemos el punto a favor de que las audiencias pues están tomando ese papel más enfocado a la participación, pues como un poquito de lo que hablábamos la semana pasada, en medio pues, del consumo de todos los contenidos que se le ofrecen. Pero el problema es en sí que todo eso carece de cultura, por el hecho de que son producidos en masa, como a gran escala, y por llenar y por llenar y por llenar y para producir un ingreso. Y pues ya no tienen ese trasfondo, esa creatividad, ese arte que, que los harían como significativos. Entonces, bueno, se llega al punto de que es como un bombardeo sin tregua de contenidos que tienen mensajes que, o sea, realmente no todos son simbólicos, no todos los mensajes sirven, y que se fabrican únicamente como para un deleite efímero, o sea, para crear una sensación que te dura 5 minutos y pues ya te olvidas del resto del contenido. Entonces pasa que, listo, todo eso, o sea, se pierde el arte, se pierde la postura crítica del espectador, y entonces, o sea, es muy contrario como a todo lo de las experiencias pasadas, lo que era, por ejemplo, la ópera, pues la experiencia colectiva de ir al cine, que tenía, pues, que era, o sea, constituían más experiencias como más representativas e interpretativas que nutrían más al espectador. Santi, ¿estás hablando y no te escuchamos o ya terminaste? No, yo ya terminé. Sigues, Luz. Listo. Espere que le estaba prendiendo mi micrófono. Aquí voy. Mira, los pros y los contras de la cultura de masas, ¿cierto? Voy a iniciar con los pros. Digamos que esto está basado como los pros, están basados en la teoría de Walter Benjamin, que como les expuso mi compañero Santiago al inicio, tiene como una visión más esperanzadora sobre la cultura de masas, ¿cierto? Entonces el primer pro es que es emancipadora o liberadora. Ayuda a superar cierto elitismo que antes había de exclusión de las masas para acceder a la cultura. Entonces lo que él dice es como antes las masas en sí o solo podían acceder a la cultura los élites desde arriba, pues no, alguien popular no podía acceder a esa cultura. Entonces, se supera como ese cierto elitismo que antes había de acceso a la cultura. Lo segundo es que permitió la expansión masiva de las clases bajas. Por ejemplo, el blues y el jazz es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Estos surgieron en Estados Unidos como cultura de masas, o sea, desde abajo y no desde las élites, sino las masas mismas lo inventaron. Incluso en este momento, la alta cultura, la misma ópera, por ejemplo, toma prestado elementos de ellos para modernizarse. Entonces, digamos que son como elementos muy importantes de esta cultura de masas que se quedaron como una expresión cultural. Y es una de esas ventajas.
que va muy conectada a la siguiente, que permite que las ideas y las expresiones se manifiesten con gran efusión. Entonces, como la cultura popular puede expresarse a través de la cultura de masas, pueden expresarse en movimientos culturales, ¿cierto? Ahí el problema sería que cuando se expresa esto, viene una industrialización que la banaliza su sentido, como decían mis compañeros, o sea, la vuelve algo vacío, pero eso no evita que las masas populares puedan expresarse por medio de la cultura de masas. El tener nuestras propias manifestaciones culturales nos remite a tener experiencias propias, nos hace libres y pensantes, o sea, podemos manifestar esas experiencias propias a través de la cultura de masas. En relación a los contras, digamos que con su búsqueda de unificar o estandarizar la cultura, las variaciones que antes había poco a poco se han perdido. Esto es lo que sostiene Horkheimer, el señor difícil de pronunciar, el alemán, o sea, que esas diferencias que habían antes se han perdido y lo que hace es como masificar pues como toda la cultura. Lo otro se considera como un impedimento para lograr el pensamiento crítico, que también es según Horkheimer, dice que, o sea, los autores de la cultura crítica la desaprueban. Por ejemplo, el señor Teodoro Adorno lo considera un impedimento para llegar al pensamiento crítico, porque la ve bajo el yugo del sistema, como bajo esa masificación, donde el mercado censura el arte, a la verdadera cultura, y lo único que importa en este sistema es producir y reproducir lo que se vende. O sea, como que la masifica a tal punto que lo que hace es castrar ese pensamiento crítico. Conlleva, conlleva la exclusión de ciertos sectores. Por ejemplo, la industria de Hollywood. Ellos censuran cierto contenido. O sea, es lo que ellos quieran mostrar. Digamos que nos venden, nos presentan como el amor bajo un mismo modelo. Si algo se sale de ese modelo, no se presenta. Gobiernan los mismos. En el pasado todos, pues digamos que en el pasado se popularizó la música pop, por ejemplo, y todos cantaban pop porque era lo más popular y lo que más se vendía. Ahora podemos decir que, por ejemplo, el reggaetón es esa popularización de la cultura de masa, ¿cierto? Como en cuanto a la música. Todos cantan reggaetón ahorita, o sea, el que cantaba pop ahora canta reggaetón también. El que cantaba vallenatos ahora le metió reggaetón también, entonces también puede ser como eso, o sea, digamos que hace una exclusión de ciertos sectores y lo masifica todo a aquello que es comercial o vendible, ¿cierto? El sistema capitalista usa la cultura de masas como un instrumento, la reproduce, la banaliza y se apodera de ella para transformarlas en una mercancía. Eso se le llama como kitsch. Y digamos que trata de causar fuertes sentimientos como de manera simple. A través de las películas trata de causar sentimientos en las personas. Nosotros creemos lo que se dicen y se siguen modas, o sea, como ahora está de moda esto y todo el mundo, en cualquier parte del mundo tú lo ves igual, y también pues podemos apelar como a la globalización, o sea, todos jóvenes acá en Colombia son igualitos a jóvenes al otro lado, en China, por ejemplo, se visten igual, se ven igual, y todo eso pues como apela a esto, o sea, nos venden modas desde ahí. Hay una pérdida de la propia experiencia y todo se vuelve como una imitación. No se busca su propia felicidad, sino que se trata de copiarla. Y aquí influye mucho lo de las redes sociales, o sea, como todo el mundo hace lo mismo, exactamente lo mismo, o sea, no hay como una expresión eh, como individual, sino que es como una expresión bajo la cultura de las masas. Eh, no se busca como la propia felicidad, sino que se trata de copiarla. Eh, Creo lo que me dicen y desconfío de mi propia experiencia. O sea, mi experiencia no es valiosa, lo valioso es la experiencia del conjunto y tras eso me voy, ¿cierto?
digamos que 250 millones de cuentas en Facebook no son manejadas por personas. Entonces, o sea, no son manejadas por personas, entonces son manejadas por industrias, por empresas, por cosas así, entonces yo estoy imitando lo que me están vendiendo, o sea, como eso que me están metiendo. El miedo principal es el de desaparecer socialmente. Eso es lo que nos vende la industria, como si no estás ahí, no existes. Somos como parte de un mundo donde nosotros somos simplemente como engranajes, según lo que, como decía el profe en el tema anterior, somos como engranajes que lo único que debemos hacer es seguir funcionando, o sea, siga ahí en el engranaje, no se salga de acá, o sea, no piense ni tome decisiones, sino siga ahí en el engranaje y siga funcionando, porque en nuestra sociedad pensar un poco diferente se considera como una disfuncionalidad, como una rebeldía sin causa. Entonces, digamos que estos son como los contras de esa cultura de masa y como les decía mi compañero Santiago Zapata al inicio, o sea, el capitalismo es como quien tomó la batuta de la cultura de las masas y no, simplemente no las vende. Entonces, como haciendo una balanza entre esos pros y esos contras, o sea, es muy bueno poder acceder a la cultura, si no somos de la élite no teníamos acceso, pero la cultura de masas nos dio ese acceso a la cultura, pero el sistema capitalista nos quiere manipular aún a través de eso mismo que nos accedió, ¿cierto? Como para discutir ya y viendo el video que les quede esta pregunta para que podamos hacerlo como posterior a nuestra exposición. ¿Qué piensas tú? ¿La cultura de masas influye o condiciona tu manera de pensar o expresión? Vamos a ver el video. ¿Por qué no somos felices? No, no me refiero a ti que te quedaste sin novio o novia. Es una pregunta filosófica. ¿Por qué los seres humanos no somos felices? Desde hace siglos atrás se ha venido trabajando por suprimir o en su defecto disimular. ¿Puedes subir un poquito el volumen de donde lo están reproduciendo, muchachos? Creo que no tiene más. Súbele volumen a tu micrófono, Luz Aida. Pero también se está viendo entrecortado, dicen por acá. ¿Qué podemos hacer? Me pueden mandar el link del video aquí al chat y yo lo reproduzco. Ah, claro que sí, profe. Ya te lo envío. Para que se nos vea mucho mejor. Listo, profe, ya dejé de compartir pantalla. Ya Ok, ya les comparto, yo lo abro por aquí. Un momento, porfa. Acción Mods tiene 5 veces más poder. Acción Mods. Ya les comparto, muchachos. ¿Por qué no somos felices? Muy bien, voy a compartir pantalla. Ok. No, no me refiero a ti que te quedaste sin novio o novia. Es una pregunta filosófica. ¿Por qué los seres humanos no somos felices? Desde hace siglos atrás se ha venido trabajando por suprimir o en su defecto disimular los factores que creíamos nos hacían infelices. Se reconocieron los derechos universales, el conocimiento se ha democratizado, tenemos más participación en la política de nuestras naciones, y aunque no lo crean, según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo, somos menos violentos que nunca. Sin embargo, esto no hace más que acentuar la paradoja. Hoy las personas no nos sentimos ni más libres ni más felices que en otras eras. ¿Ha fracasado el proyecto de la Ilustración? ¿Liberar al ser humano de la opresión y el servilismo nos ha hecho realmente libres? En 1947, en Frankfurt, Alemania, aparece una obra que revolucionó la filosofía, la política y la ciencia contemporánea. Dialéctica de la Ilustración, un ensayo de Theodor Adorno y Max Horkheimer, el cual representó un nuevo análisis de la sociedad de la posguerra, un enfoque que pasó a llamarse la teoría crítica. Adorno y Horkheimer, a través de la teoría crítica, asimilan con pesimismo las tres doctrinas políticas contemporáneas. Por un lado, el marxismo, el encarnado de un gobierno cuasi dictatorial de Stalin, el totalitarismo nacionalista que devastó Europa ante el fascismo, y el liberalismo de la sociedad norteamericana, que ya se dominaba por el poder mediático.
Para la teoría crítica, este monstruo de tres cabezas es el resultado de la Ilustración, corriente del pensamiento que en su aparente voluntad por darle al ser humano la libertad de manipular y dominar la naturaleza, acabó por el contrario haciéndolo infeliz y dominado por otros hombres. Para graficar esto podríamos decir que en el pasado las personas estábamos sometidas a un rey, a un señor feudal, a un dios, etc. La Ilustración llegó y le dijo a los seres humanos: mira, la monarquía es un poder representativo, pero no es dueño de ti. Puede haber una autoridad por encima de tu persona, pero tú tienes derechos universales. Y por último, puedes creer o no creer en lo que quieras y no debes ser discriminado por ello. Pues bien, para la teoría crítica, tras la instauración de estos ideales, se ha creado un nuevo estado de dominación disfrazado de libertad. Por ejemplo, hoy mismo tú podrías escoger cualquier libro que te guste. Sin embargo, cuando vas a las librerías, no ves más que un reducido número de títulos. ¿Te gusta la música? Pues enciendes la radio y casi siempre repiten más o menos una decena de canciones, así como la televisión, donde siempre pasan los mismos contenidos poco educativos. Hay una campaña electoral y quieres votar por un candidato nuevo. A últimas instancias tienes las mismas alternativas de toda la vida. ¿Quieres buscar un trabajo que se ajuste mejor a tus intereses profesionales? Todas las empresas forman parte de un reducido grupo de propietarios, los cuales a su vez están relacionados, si no son los mismos políticos, que son los que curiosamente ganan siempre en elecciones. En síntesis, hay una libertad aparente, donde nuestra elección dependerá siempre de las alternativas, entre comillas, que nos presenten los grupos de poder. Se nos trata como consumidores antes que como ciudadanos, pues vivimos en una sociedad en la que consumimos recursos como aves de grano, distraídos y a veces adoctrinados por lo que la teoría crítica llama la industria cultural. Ojo con esto porque de cultura tiene menos que la última película de Michael Bay. La teoría crítica posiciona el término cultura, antecedido por industria, como la degradación de lo que tradicionalmente se entendía como tal, de modo que ahora el entretenimiento vacío y embrutecedor ha desplazado al arte. Antes, cuando íbamos al cine, veíamos lo que llamamos el séptimo arte. Hoy vemos... Antes, cuando prendíamos la radio, escuchábamos música. Hoy escuchamos... Antes, cuando íbamos a una exposición, veíamos arte. Ahora vemos... Y no es que haya una evolución, como quizás podrías advertirlo. Esto te lo podría refutar con dos preguntas. ¿Aún se produce arte en el sentido tradicional y al margen del entretenimiento? ¿Cuántas personas consumen arte en comparación de las que consumen entretenimiento creyendo que consumen arte? Para la teoría crítica, esta industria cultural que no está compuesta por artistas sino por empresarios produce inconformismo, huida de la realidad y reduce la circulación del conocimiento a través de los espacios de ocio. Son pues un instrumento de distracción con el que el poder nos tiraniza tanto o peor que antes de la Ilustración, con la diferencia de que ahora nos gusta. ¿Te parece que este es un tema de discusión actual? ¿Te parece que describe perfectamente la sociedad de consumo donde vives? Recuerda que este análisis se hizo en el año 1947, cuando todo se estaba configurando para crear el mundo en el que vivimos. Si te gustó este video, no te haya deprimido lo suficiente, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales porque... Muy bien, muchachos. Listo, profe. La pregunta que queda en el aire es esa, o sea, sobre la cultura de masas y esas como diferencias. ¿Creen que nos influye, que nos quita esa capacidad de salirnos del engranaje, por así decirlo? ¿O qué piensan acerca de esta teoría? Pues mira, hay un detalle. Yo creo que eso dependiendo pues de los criterios de cada uno de los de formación en cierto grado. Porque, por ejemplo, mira, algo que yo estaba copiando respectivamente a banalidades de los medios de contemporáneos, programación neurolingüística y gráfica. Hay un video de música de los 80, 90 que es The Wall, The Wall de Pink Floyd. Volver a la esencia, ¿estamos en una evolución o estamos en qué estamos en este momento? Son preguntas que me surgen y a la vez que de una u otra manera me gustaría también trasladar a ustedes como expositores. Según el video, básicamente no se está evolucionando, pero en realidad sí estamos en devolución o es simplemente tratar de dar bonito. Esa última parte de eso te entrecortó. ¿A qué me refiero? ¿Es una evolución o ciertamente es simplemente que le estamos tratando de dar un significado bonito
a algo que no es tan bonito. Hola, profe. Sí, No, Fernando, mira, lo que pasa es que eso hay que plantearlo desde varios puntos de vista, ¿cierto? Porque este tema toca desde lo económico y de varios ámbitos, pues, del tema histórico, pero yo creo que lo que nos tenemos que plantear también bien como nosotros somos ciudadanos, ¿cierto? Es que es como también una invitación que nos hacía Pepe Mojica, que él no está de contra totalmente con el capitalismo, sino que había que saber cómo pensarlo y manejarlo, ¿cierto? Plantea algo como muy parecido. Yo creo que hay que buscaros un híbrido, los que establecen algunos teóricos en el tema ético-económico, hablan de un tema de bioeconomía, ¿cierto? Algo que tiene más en cuenta esos ámbitos, tanto político, ambiental, social, más una visión macro del hombre para poder tomar decisiones económicas en ese sentido, ¿cierto? Entonces, cuando nos plantean eso, eh, yo creo que es una crítica que tenemos que comenzar a pensar y hoy en día nos la están haciendo mucho por todos los lados, cómo mejorar ese tema, pero si es mejorar o quitar del todo y revisar ese tema porque eso tiene que ver mucho con el tema económico. Cuando plantean este tema, eh, este tema de masas, es algo que cogió muy bien el capitalismo para vender su idea, ¿cierto? Que al fin y al cabo nace desde Weber, que es bueno, usted puede tener la plata que sea, pero si es moralmente bien visto por la iglesia, ¿cierto? De ahí nace pues como esa creencia y ese culto por el tema del capitalismo salvaje que conocemos, lo damos algunos, pero sí tiene que ver desde eso, ¿cierto? La justificación, que nunca pensaron en el medio, sino el fin, ¿cierto? Desde rico. Y el pobre es pobre porque fue la función que le tocó como Dios, como lo explicaba Weber pues, en su corriente política. Entonces yo creo que ahí es una cosa que también nos tenemos que plantear nosotros como futuros comunicadores, ¿cierto? Y cómo también nos plantean también las nuevas tendencias de decir que ya no somos simplemente receptores, sino que somos críticos y estamos buscando la forma de interactuar más con el contenido y que también este tema masivo de medios y de radios nos ha generado pues como una infosificación que lo hablamos mucho, lo hablaban ahorita mucho en el Congreso de Comunicación de que estoy participando sobre ese tema, ¿cierto? Que tanto las fake news han afectado el tema del conocimiento y el real conocimiento científico. ¿Qué tanto acceso tenemos de eso desde o conocimiento para hacer esa información? muy bien, Fernando. Compañeros expositores, ahí hubo una intervención del compañero, desde luego una pregunta lanzada hecha por John Edison. ¿Qué hay por responder al respecto, por comentar? Bueno, no sé si me pasó solo a mí, pero para responder al primero, comencemos con John Edison. Pues yo sí quisiera que volviera y me repitiera la pregunta porque se le escucha muy entrecortado y no la entendí. Entonces quisiera volverla a escuchar para poder, obviamente, pues tratar de responder de la mejor manera, porque como no la comprendí que se le entrecorta tanto, que como, bueno, ¿cuál fue la pregunta? Yo tampoco la entendí. Bueno, considerando la banalidad de los medios contemporáneos, con programación neurolingüística y gráfica, por ejemplo, lo que es Pink Floyd de los años 80-90, nos planteó una protesta con el video de Wall, la pared. Ciertamente la pregunta sería, estamos volviendo a la esencia, bueno, la idea es volver a la esencia de lo que plantea el video, pero estamos en una devolución o simplemente es que tratamos de darle un significado bonito a algo que no es tan bonito. ¿Me escucharon bien? Sí, ya sí te escuché bien. Yo creo Ok, que vale. no es como que estemos en una em, desevolución, no sé cuál fue el término que usaste, pero yo no lo veo de esa forma. Yo creo más bien que de alguna manera la cultura de masas nos ha hecho perder ese pensamiento crítico. Y de pronto lo que manifestaba Fernando Alexis, que nosotros como comunicadores es algo que no nos podemos permitir.
perder ese conocimiento crítico y ir tras, ese pensamiento crítico, ir tras simplemente la cultura de las masas. Yo creo, comparto la visión de Benjamín, pues Benjamín es un autor del pensamiento crítico más que todo, pero a pesar de eso tenía fe en la cultura de masas y le rescaté como algunos de esos pensamientos que él tenía. Yo creo que es positivo en cuanto a que podemos acceder a la cultura y podemos tener una expresión en masas de nuestro pensamiento, o sea, de nuestras ideas y lo que podemos hacer y comunicar, ¿cierto? Pero también es tener cuidado de no perder ese pensamiento crítico. Yo creo que en general, si vemos el general, pues en este momento las masas sí van tras una degeneración, ¿cierto? Como simplemente nos queremos parecer al otro y buscar esa felicidad limitada, como les planteaba. Pero que yo creo que es algo y la labor de nosotros es esa, es como poder incentivar el pensamiento crítico aún a través de los medios. No sé si eso responde a tu pregunta, John Edison. Sí, en parte, solamente que por ejemplo el video que ustedes mostraron al final planteaba de que quedaba en la duda, porque decía que no estábamos en evolución, entonces ¿en qué estamos? Si no es una evolución, sería una devolución. Entonces, el video daba a entender eso al final, entonces por eso me quedó la duda respectivamente. Sí, Yo creo, dale Luz, termina Luz, dale. No, que yo creo que, digamos que la masificación y aún a través del Internet, como exponía Santiago Pérez, mi compañero, digamos que le da una expresión a todo el mundo, ¿cierto? Y que estamos expresando lo que estamos recibiendo a través de la cultura de masas. Entonces, si podemos llamarlo desevolución, no sé si es la palabra, pero el llamado que hace como el pensamiento crítico es, o los autores del pensamiento crítico es a no permitirnos ser parte de este engranaje. Es lo que yo entiendo, o sea, no sé si llamarlo desevolución o que estamos yendo de para atrás, pero sí es algo de cuidar y intervenir, y más nosotros como comunicadores. Santi, ¿ibas a decir algo? Sí, yo iba a decir que en el video al final pues se presentaba, se hacía la pregunta de la evolución y él lo ponía pues en aspectos de representaciones artísticas, ¿cierto? La música, el arte, pues y diferentes aspectos que él mostraba en el video. Ahora, yo digo que hay algo muy importante y es que se presenta también, haciendo un paréntesis acá, al inicio del video nos dice que sí, ¿por qué somos tan infelices, cierto? Ahora, en este ciclo en el que estamos, en la tecnología con la que encontramos, nosotros sí tenemos pensamiento crítico, tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión sobre lo que está pasando. Por ejemplo, cuando se hizo el ensayo de la dialéctica de la ilustración, el ensayo de Marx no se tenía esa forma, o sea, no se podía hacer ese feedback de lo que nosotros pensábamos, porque los medios de comunicación solamente eran unilaterales, o sea, era la televisión, la radio y el cine, donde nosotros consumíamos lo que se nos presentaba. Ahora, con la implementación del Internet, esto cambió, en cierto modo. Cuando llegamos a la web 3.0, o digamos, sí, a la 3.0, yo digo que tuvimos la posibilidad de retroalimentar lo que se nos presentaba en Internet. Entonces, yo digo que, por ejemplo, la desevolución, digamos, del arte, creo que es algo muy personal, porque yo siempre he pensado que el arte es la representación de nosotros como sociedades. Si ese arte está triunfando, por ejemplo, a mí algo que me parece sumamente, perdón la palabra, estúpido, vender en $20,000 una banana pegada con una cinta en una pared blanca, ¿cierto? Y eso es arte, pero si eso se logró vender, es porque nosotros como sociedad estamos siendo reflejados ahí, porque se compró, alguien lo compró, ¿cierto? Entonces, yo digo que desevolucionamos en el arte, no necesariamente. Para mí nos transformamos como sociedad y para nosotros es más importante muchas otras cosas, como la banalidad del dinero. Entonces, digamos que, o sea, es complejo. Acá yo poniéndome a pensar y tratando de dar respuesta a esa pregunta que nos plantea el video y a lo que nos hace entrar en pie, John, es muy complejo porque creo que la visión del arte es muy unitaria, ¿cierto? Pues, por ejemplo, a mí me puede parecer muy estúpido
lo de la banana pegada en la pared, pero a alguna otra persona, a la persona que dio los $20.000 por eso, le puede parecer toda una obra de arte y algo muy exquisito. Y él tiene la potestad y tiene la cabeza para decir, es que a mí me parece una obra de arte por esto y esto y esto, ¿cierto? Y yo decirle a él, no, es que a mí me parece que es una estupidez porque eso no es arte, eso es pegar un banano en una pared. Pero su respuesta no es menos acertada que la mía, ¿cierto? Y yo creo que la posibilidad de estos medios de comunicación en los cuales nosotros podemos, como las redes sociales en las cuales nosotros podemos opinar, nos da esa dualidad de pensamientos y nos entra un bucle de que lo que tú pienses no está por encima de lo mío, ni lo que yo pienso está por encima de lo tuyo. Entonces yo digo que de esa evolución no lo podríamos llamar. O sea, hay que entrar a mirar cómo podríamos definir con términos esto que está pasando ahora gracias a las comunicaciones y la masificación, digamos, del Internet. Fernando. Pues mira, hay una cosa. Profe, precisamente por eso anoto pues lo que dice esta mujer sobre este tema de esa relación, que dice que lo podemos definir como una lúcida comprensión de la propia conveniencia, ¿cierto? Lo que ha generado esta relación. O sea, usted en su propia conveniencia, en busca de sus propias felicidades y autorrealizarse, como lo explican en muchas cosas, que es como lo último, lo del escalafón como lo explica Maslow. Yo creo que es eso, ¿cierto? Cada uno permite y está pues, en lo que quiera entender para la comprensión. Yo creo que evolución e involución no lo hay, ¿cierto? Cada quien tiene una apreciación de lo que le gusta y no le gusta, y eso lo considera de tal manera según sus criterios, sus vivencias y sus emociones y su cultura, ¿cierto? Como lo explica el compañero Santiago, para él el tema de la banana puede ser algo que él no daría un peso por eso, pero otras personas vieron en eso un tema artístico y tendrá su explicación. Entonces yo creo que eso también es como hemos entrado tanto en ese juego del consumismo que también a veces tratamos de justificar qué es arte y qué no es arte para darle un valor agregado, para darle un valor de peso, sino un valor total del significado de las cosas, ¿cierto? Mira, hay algo que me gustaría mencionar. Mira, por ejemplo, lo que yo ahorita comentaba en la exposición. Una sola persona empieza a hacer algo irrelevante. Hay un grupo de personas alrededor. Llega el punto de tanto repetir eso, algo que es incoherente o poco lógico, y los demás empiezan a imitarlo. Por dicha razón, en las subastas hay algo que lo podríamos llamar los subidores, o sea, los que generan como unos topes. O sea, las subastas están muy bajas, entonces empiezan a subastar, a pugnar para ir subiendo el precio y de esa manera lograr de que se venda la obra de arte muchísimo más cara. ¿Por qué? Porque también eso genera un criterio como para decir, no, esa obra sí es interesante porque le están subastando cara. Entonces digamos que también eso tiene que ver es con la manipulación de las masas. Entonces digamos que las masas sí tienen un poder y tienen digamos que un sistema que las autorregula y que a la vez si se manipula ese sistema se puede lograr unos fines económicos muy altos. Entonces digamos que eso es como lo que me gustaría anotar. Me hizo muy bien. Comentarios, percepciones muy pertinentes e importantes, chicos, han mencionado ustedes. Los compañeros expositores, frente a lo que ha mencionado, por ejemplo, Fernando y John Edison, ¿tienen algo más como por comentar o responder? ¿Alguien más, aparte de los compañeros que han participado? Nadie más. Profe, una última cosita, pues yo básicamente también por lo que ha dicho Fernando y John Edison, y es que este tema se presta para un debate que va a entrar a un término o a un punto que es algo muy ético, moral, y que siempre se presta para la subjetividad, ¿cierto? Si digamos, lo que se está vendiendo en la subasta lo ponen caro, es porque ellos saben que la sociedad lo va a aceptar. Entonces, no deja de ser una representación social, ¿cierto? Aunque estén elevando el precio y aunque estemos utilizando la palabra de manipulación de las masas.
o estamos manipulando las masas o nosotros como masa nos dejamos manipular, porque si si se pusiera un alto, ellos no lo harían. O sea, si uno sabe, ve, si ponemos esto en $1 millón, eso nadie va a pujar por eso, pues no lo ponen, pero siempre van a encontrar quien sí lo haga. Entonces, yo digo que eso sigue siendo una representación de la masa como tal, pues de las masas como tal. Entonces, entra esa discusión moral y es, ¿a nosotros nos manipulan como masa o nosotros nos dejamos manipular como masa? Santiago, yo quiero hacer una pequeña intervención ya para culminar la sesión de hoy y a partir desde luego de la exposición del tema trabajado, chico, muy bien. Hay un elemento clave en la teoría crítica que es planteada precisamente desde la esencia de ser de la Escuela de Frankfurt. A partir de esta crítica o esa reflexión a profundidad que hacen o hicieron precisamente en ese contexto de los 40, con todo el periodo de convulsión bélico y las configuraciones de hecho geopolíticas, políticas y económicas del mundo en ese momento. Y es lo siguiente: ellos ponen en consideración la Escuela de Frankfurt con Theodor Adorno, Horkheimer, Max Weber, también asoma, y por último un personaje que hemos escuchado, han escuchado ustedes, se llama Jürgen Habermas, pensadores y pioneros de la Escuela de Frankfurt. Lo siguiente, compañeros, es la cultura convertida o trabajada o pensada como una mercancía. A eso estamos, eso es lo que avisoraban ellos y a eso hemos llegado. Ellos fueron capaces de manera un poco adelantada en el tiempo, de avisorar esa transformación de la cultura desde una lógica económica, incluso política, trabajada como una mercancía, donde ocasionaba lo siguiente básicamente: la homogeneización de las personas o la homogeneización de la cultura. Si bien dentro de este periodo de la Ilustración se planteaba desde las artes todo un proceso o toda una dimensión de emancipación y libertad del individuo en sus diferentes manifestaciones artístico-culturales, racionales, cognitivas, ético-morales, desde la misma esencia del ser humano. Precisamente la cultura de masas, ese término acuñado por ellos, perdón, para dar cuenta de que la cultura se ha convertido en una mercancía que se vende a la masa, y lo que provoca es que se constituya, se consolide una cultura basada en la homogeneización y en la manipulación precisamente en términos culturales de la sociedad misma. Entonces, ahí ya se rompe esa visión de la Ilustración, de la emancipación, para pasar a que en un momento donde proliferan diversidad de productos culturales, la cultura de masa se nutre de productos culturales, y esos productos culturales que donde se ven reflejados, que en el video lo vimos y los compañeros lo comentaron, bueno, en las bellas artes, pero también hay una serie de productos culturales que han sido trabajados o pensados desde la lógica de los medios de comunicación masivos, ¿cierto? El cine, series de televisión, aspectos netamente publicitarios. Todo eso incide en la cultura. Pero ¿qué pasa cuando la cultura se nos vende como una mercancía de manera estandarizada? ¿Qué ocasiona en los individuos? Pues la misma homogeneización. Es como si ustedes fueran a la tienda y le vendieran una cajita donde hay un elemento cultural ahí, digámoslo de esa manera, a todos nos van a vender lo mismo. Lo que pasa, compañeros, es que hay cierto aspecto abstracto de la cultura porque pensamos que es un objeto. No necesariamente es un objeto, son ideas, son percepciones, son valoraciones que tienen la posibilidad de materializarse en objetos, claro. O sea, ya no vamos al museo a contemplar una obra de arte, ya no nos muestran en un producto o en una narrativa mediática que precisamente no evoca a un consumo artístico,
porque una obra de arte en un museo, en un lugar de estos, no solamente es por un asunto de espacio, es que el mismo espacio sirve para la contemplación, ¿cierto? Asimismo, diversidad de obras artísticas o productos netamente artísticos o culturales caen en la lógica de productos culturales desde la cultura de masas y se pierde totalmente ese sentido artístico o cultural con la cual fue concebida una obra en su pura esencia. Pero acentuando más lo siguiente, es que la cultura de masas básicamente está proponiendo de que estamos inundados de productos culturales, todos los que ustedes quieren, y que el individuo, en el caso contemporáneo, asume que tiene cierta libertad de consumir cuanto producto cultural tenga, pero en realidad son los mismos, cambian en su forma y generan el mismo efecto. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Eso a quién le hace daño? ¿Eso por qué es malo? Porque eso se ve reflejado propiamente en la cultura que nosotros construimos y conocemos. Incide en la identidad colectiva e individual de las personas. Y por eso lo vemos también muy reflejado ya hoy por hoy, que si bien, como les dije, avisoraron un desarrollo de todo este concepto, todo este paradigma de la cultura de masas al día de hoy, porque como está tan atravesado por unas políticas de mercado desde la economía, entonces cuanto producto cultural se crea o exista, va a afectar propiamente el juicio y los valores culturales de las naciones y las sociedades en el mundo. Entonces ya nosotros vemos con estas plataformas de streaming, asistimos a producciones de otros lados del mundo. Y un producto cultural es capaz de dar cuenta de una época, de unos hábitos, de unas costumbres, de unas tradiciones, de unas maneras de pensar, de sociedades con las cuales no sería imposible, dadas las circunstancias actuales, de pronto tener un contacto directo con ellos, pero ya conocemos el mundo a partir de las pantallas, a partir de estas narrativas. Pero ¿qué pasa si se nos cuentan esas cosas concebidas como productos culturales dentro de la cultura de masas? Las modas, los estilos, las estéticas, cómo nos llegaron a nosotros, cómo les llegaron incluso muchas personas en otros lados, en otros rincones del mundo, a partir de productos culturales de este tipo. Entonces, de esa manera es donde vemos que hay un efecto muy eficiente de la cultura de masas en lo que es en la configuración de nuestras propias culturas y en nuestras propias identidades. Ese es como el aspecto clave y muy positivo que nos pone en relieve la Escuela de Frankfurt con la teoría crítica y el concepto de cultura de masas. Asoma un concepto, ya para que vayamos terminando, y también hemos escuchado, la cultura de masas, a través de esos productos culturales, se conciben dentro de un concepto muy interesante que es la industria cultural o las industrias culturales, muy diferente como la trabaja, por ejemplo, el gobierno nacional, que, listo, las industrias culturales y creativas, eso es otro cuento. Las industrias culturales acá se conciben como todo un mecanismo, todo un gran aparato que está destinado precisamente ¿a qué? A generar productos culturales que son concebidos dentro de la cultura de masas. Y que recuerden que el efecto más directo de la cultura de masas y toda esta lógica, toda esta maquinaria que opera a gran escala es la homogenización de las personas en términos culturales. ¿Listo? Y que por ende, a partir de esa proliferación de productos culturales y de una cultura de masas en constante expansión y crecimiento, pues los individuos solamente son pensados y van a estar supeditados al consumo, más no a qué, a apelar a eso que se nos mencionaba desde la teoría crítica y la ilustración, al pensamiento crítico y reflexivo, la emancipación del ser, ¿cierto? Eso ya queda desligado de... Muchachos, quería ahondar en eso
para dar por acentuada la exposición y la intervención que hicieron los compañeros de la Escuela de Frankfurt con la teoría crítica, y creo que ya tenemos mucha claridad frente a eso. Y desde luego, como lo mencionan los compañeros, el debate, la discusión frente a este tema, más que interesante, es pertinente dado el contexto actual. ¿Cierto? Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario final ya para que nos vayamos, compañeros? No, profe, muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias a ustedes, chicos. Los demás compañeros, ¿alguna duda? Todo claro, profe. Muchísimas gracias, profe, y feliz día con buena salud para todos. Ok, muy bien, Jonathan, muchas gracias. Y lo mismo para vos. Muchachos, ¿alguien está sin grupo? Bueno, muy bien, nos quedamos un momentico los que no tienen grupo, por favor, para que hablemos. El resto, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden las exposiciones que siguen. Sigue Teoría de Efectos Límites y Agenda SETI. Teoría de Efectos Límites, David González, Carlos Arturo Campos y Juan José Suárez, para entre 8 días. Y Agenda Settings con Juliana Rojas, Estefanía Ocampo y Jonathan Maya. ¿Listo? Muy bien, muchachos, muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Estén muy bien.